Saludos, agentes. La anomalía que investigaremos hoy nos ayuda a comprender un poco mejor los métodos de la Fundación y las consecuencias que están dispuestos a pagar por seguirlos al pie de la letra. Ítem número SCP-1913. Clase de contención, Euclid. Clase de disrupción, 2 Blam. Clase de riesgo, 5 crítico. Sitio asignado, sitio 45. Director del sitio, Dr. Harold Crott. Investigador jefe. Destacamento asignado, Convoy Omega 8, también conocido como Los Gatos en la Cuna. Procedimientos especiales de contención. Revisión 7. Abril 4, 1900. El Convoy Omega 8, también conocido como Los Gatos en la Cuna, ha sido formado para manejar la contención, investigación y transferencia de SCP-1913-1 y la prevención y limpieza de los ataques de SCP-1913-2 y SCP-1913-3. SCP-1913-1 debe guardarse en un estuche de plomo equipado con un solo altavoz para ayudar en el interrogatorio. No se debe permitir que SCP-1913-1 salga de su caja, a menos que esté confinada a una habitación sin ventanas, y no debe conocer su ubicación. El convoy Omega 8 debe mantenerse en movimiento a través de las áreas subpobladas de América, y estar preparado para el enfrentamiento, tanto con SCP-1913-2 como con SCP-1913-3. Se permiten paradas breves entre sitios para cargar combustible, comida y reparar equipo. El personal debe usar guantes de látex mientras manipula directamente a SCP-1913-1 y debe evitar el contacto con la piel en todo momento. En caso de contacto físico sin protección, el personal deberá lavarse inmediatamente las manos de la sustancia similar a la tinta. Si las manchas comienzan a extenderse, el personal afectado debe ser terminado antes de que los síntomas ocurran. La contención de SCP-1913-1 debe considerarse una prioridad hasta que se pueda desarrollar mejores procedimientos de contención. SCP-1913-1 no debe ser entregada a SCP-1913-2 o a SCP-1913-3 bajo ninguna circunstancia. SCP-1913-2 y SCP-1913-3 aún no han sido contenidos. Se han autorizado todas y cada una de las medidas que se consideran necesarias para neutralizar a SCP-1913-2 y a SCP-1913-3. Revisión 8. Diciembre 4, 1900. Todas las instancias de SCP-1913 deben estar a por lo menos 1600 kilómetros de distancia entre sí, en áreas donde la Fundación ha establecido sitios importantes. Para la ubicación específica de cada instancia de SCP-1913, véase el documento 1913-53. Cada instancia de SCP-1913 debe estar ubicada en el centro de un anillo tubular de vidrio de 4 metros de radio. El interior del anillo de vidrio debe llenarse con polvo de azufre. El personal debe usar guantes de látex mientras está en contacto con SCP-1913-1 y debe evitar el contacto con la piel en todo momento. En caso de contacto físico sin protección, el personal deberá lavarse inmediatamente la sustancia parecida a la tinta. Si las manchas comienzan a extenderse, el personal afectado deberá ser terminado antes que los síntomas aparezcan. Las lesiones causadas por SCP-1913-2 requieren la terminación si no pueden ser curadas. El personal debe quitarse cualquier uniforme o bata de laboratorio visible antes de entrar a la celda de SCP-1913-2 para prevenir agravación. La celda de SCP-1913-3 debe ser a prueba de explosiones e incendios. La entrada al anillo de SCP-1913-3 no está permitida. Descripción: SCP-1913 es el término colectivo para 3 entidades separadas, denominadas SCP-1913-1, SCP-1913-2 y SCP-1913-3. Las instancias de SCP-1913 no muestran signos de mortalidad, ya sea regenerando heridas fatales con el tiempo o reapareciendo cerca del lugar de su muerte, cuando su cuerpo ha sido destruido en el plazo de 1 hora. Todas las instancias de SCP-1913 han mostrado una aversión extrema al azufre, ya sea porque no quieren o no pueden tocarlo o cruzarlo sin ayuda. SCP-1913-1
es una estatua de cerámica inteligente que representa a un gato. Mide 20,5 centímetros de altura y pesa 8,3 kilogramos. SCP-1913-1 tiene el nombre de Agatha grabado en la parte inferior y está decorada con pintura blanca brillante en la nariz, las orejas y la frente, y una sustancia húmeda de color negro, similar a la tinta, alrededor de los ojos, la boca y las patas del objeto. SCP-1913-1 es capaz de comunicarse, emitiendo una voz femenina joven desde su interior. SCP-1913-1 ha mostrado desdén hacia el personal de la Fundación, pero coopera cuando se ve amenazada por la sacudida de su contenedor. SCP-1913-1 ha dado información considerable con respecto a las habilidades y motivos de las otras instancias de SCP-1913, pero también se sabe que retiene información o da declaraciones falsas relevantes a su propia contención, tales como no detallar su aversión hacia el azufre. La tinta que cubre los ojos, la boca y las patas de SCP-1913-1 está compuesta de un 50,9% de agua, 48% de ceniza, 0,9% de sal y 0,2% de plata. Al entrar en contacto con la epidermis de un sujeto vivo, la sustancia será absorbida por los poros del sujeto. Dependiendo de la cantidad de tinta, las áreas afectadas comenzarán a disolverse rápidamente y eventualmente desaparecerán. El sujeto no parece morir a causa de este proceso hasta que todo su cuerpo se ha disuelto, a pesar de la desaparición de órganos vitales. Si el torso ha sido consumido, pero las extremidades del sujeto permanecen, las extremidades continuarán funcionando hasta que se disuelvan completamente, usualmente intentando moverse a través del piso y agarrar objetos o piernas cercanas. La tinta de SCP-1913-1 no parece ser capaz de esparcirse sobre los objetos, cadáveres, tejido muerto como pelo o uñas, o aquellos que no han tocado a SCP-1913-1 en las últimas 8 horas, y solo es capaz de causar la desaparición de tejido vivo. A menos que se haga contacto con el torrente sanguíneo del sujeto, lavar la sustancia alrededor de las áreas afectadas es suficiente para prevenir sus efectos, aunque pueden quedar cicatrices. La tinta de SCP-1913-1 es inofensiva cuando se diluye con agua. SCP-1913-2 es un esqueleto humanoide animado, cubierto de pelo oscuro y ceniza, que le da la forma física de un humanoide femenino. El esqueleto de SCP-1913-2 es de estructura humana, con la excepción de su cráneo y sus dedos, que parecen pertenecer a un canino grande. SCP-1913-2 es capaz de moverse a velocidades de hasta 65 km por hora, a pesar de carecer de los tejidos necesarios para la motilidad. SCP-1913-2 no parece ser inteligente, y parece actuar casi enteramente bajo las órdenes dadas por SCP-1913-1 o SCP-1913-3. Se presume que SCP-1913-3 ha instruido a SCP-1913-2 a atacar a cualquiera que lleve una bata de laboratorio o el uniforme estándar comúnmente usado por el convoy Omega 8, anteriormente conocido como los gatos en la cuna, antes del evento 1913-3, debido a la naturaleza específica de estos detonantes. Por lo demás, a menos que se le provoque o se le suministre una cantidad insuficiente de alimentos, SCP-1913-2 es sorprendentemente dócil. SCP-1913-2 atacará a sus víctimas cuando se le provoque, por lo general arañando a la víctima. Sin embargo, a pesar del gran daño a los órganos y la pérdida de sangre, SCP-1913-2 no es capaz de matar a una víctima. Los sujetos mostrarán signos de vida continuos hasta que sufran lesiones fatales de otra fuente, incluyendo heridas no anómalas y los efectos de la tinta de SCP-1913-1. Si un órgano o extremidad ha sido separada del sujeto, ese órgano seguirá viviendo independientemente del sujeto. Los sujetos no morirán si un órgano separado de su cuerpo por medio de SCP-1913-2 es destruido. SCP-1913-2 continuará atacando a la víctima hasta que éste deje de moverse, normalmente por el shock o hasta que otro sujeto la provoque. Aunque SCP-1913-2 no requiere sustento para sobrevivir, ha demostrado una propensión a comer la carne de sus víctimas y se agitará si no se le proporciona comida. SCP-1913-3 se refiere a SCP-1913-2 como TELI.
SCP-1913-3 parece ser un labrador retriever, Canis lupus familiares, adolescente, macho, de color negro, que carece de boca, nariz y ojos. La cara de SCP-1913-3 consiste de varios agujeros desiguales que imitan un rostro sonriente. Estos revelan una luz blanca tenue. SCP-1913-3 es inteligente y se refiere a sí mismo como Freddy. SCP-1913-3 se niega a explicar con más detalle las razones por las que busca a SCP-1913-1 más allá de asuntos familiares, pero se ha informado que SCP-1913-3 no quiere dañar a SCP-1913-1. La información obtenida de SCP-1913-1 sugiere un cambio físico en la forma de SCP-1913-1, pero no ha sido confirmada. Cuando SCP-1913-3 choca con un objeto o sujeto, SCP-1913-3 emitirá una ráfaga de llamas de color gris por los agujeros de su cara. Las llamas producidas de esta manera alcanzan temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, 2192 grados Fahrenheit, y tienen el efecto esperado al entrar en contacto con objetos no vivos. Los incendios iniciados debido al contacto con estas llamas seguirán ardiendo hasta que la piel del sujeto se haya consumido completamente o hasta que el fuego haya sido apagado. Los sujetos sufrirán quemaduras severas por la exposición a SCP-1913-3, típicamente resultando en la pérdida completa de la vista, el oído y el tacto. Los intentos de terminación de las víctimas de SCP-1913-3 solo han tenido éxito cuando las víctimas han sido disueltas por la tinta de SCP-1913-1. A menos que sea bloqueado por una cantidad significativa de azufre, SCP-1913-3 puede determinar la ubicación general de las otras instancias de SCP-1913. SCP-1913-3 experimenta periódicamente cambios de humor, que van de neutro a agresivo, a menudo maldiciendo al personal de contención. SCP-1913-3 ha sido responsable de al menos 2 grandes incendios posteriores al 24 de marzo de 1900. Recuperación de SCP-1913-1. El 24 de marzo de 1900, SCP-1913-1 fue descubierta en el puerto de tras la investigación de un naufragio local. La agente Crowley descubrió a SCP-1913-1 entre los restos de la nave, que se creía estaba en tránsito a la ciudad de Nueva York. 2 cuerpos fueron encontrados en los escombros, pero los 20 pasajeros restantes estaban desaparecidos. Después de conocer las propiedades de SCP-1913-1, 2 botes salvavidas con cadáveres fueron plantados en las aguas para despistar a los grupos de interés. Los cadáveres eran de personal de clase D que han muerto durante las pruebas. Debido al estado de deterioro del barco antes del viaje, se anunció que el hundimiento fue causado por su estado mecánico. Reporte de encuentro 001. A la llegada de SCP-1913-1 al sitio, el 2 de abril de 1900, SCP-1913-2 y SCP-1913-3 atacaron el sitio, provocando la activación de protocolos de evacuación de emergencia. SCP-1913-2 lanzó repetidamente a SCP-1913-3 contra el vehículo de escape que transportaba a SCP-1913-1, lo que causó daños considerables al vehículo antes de escapar. El interés exclusivo de SCP-1913-2 y SCP-1913-3 en SCP-1913-1 condujo a la formación del Convoy Omega-8 y a la designación colectiva de las 3 entidades. Reporte de encuentro 015. Los intentos para capturar a SCP-1913-2 y SCP-1913-3 han fracasado. SCP-1913-2 y SCP-1913-3 continúan en persecución del Convoy Omega-8. El movimiento constante de SCP-1913-2, el aparente conocimiento de los vehículos de la Fundación y la naturaleza constantemente explosiva de SCP-1913-3 han dificultado la contención de la entidad. Se han utilizado dados tranquilizantes, chorros de agua, fuego y disparos, pero aún no se ha logrado someter a ninguna de las 2 entidades. Reporte de encuentro 029. SCP-1913-2 y SCP-1913-3
siguieron y atacaron al convoy Omega 8 mientras recibía suministros en el sitio 45-A. El convoy Omega 8 pidió refuerzos, pero quedó incapacitado antes de su llegada. El Dr. Hayward y la agente Crowley intentaron llegar al techo para esperar la evacuación con SCP-1913-1, pero fueron conducidos al Laboratorio de Investigación 1, donde la agente Crowley previno la adquisición de SCP-1913-1 por parte de SCP-1913-3, a la vez que evitó la terminación del Dr. Hayward. Para más información, véase la entrevista 1913-A. SCP-1913 ha sido reclasificado como Euclid. Entrevista 1913-A. Entrevistado: Agente Crowley. Entrevistador: Dr. Toki. Comienzo de la entrevista. ¿Puedo decir algo para el registro? ¿Qué? Oh, adelante. Fue un error poner al Dr. Hayward en los gatos en la cuna. El chico es listo, pero es muy inexperto. Acaba de salir de la escuela. Apenas sabe la diferencia entre los efectos psicoalteradores y los infopeligrosos. No hizo nada malo, pero si solo... Me disculpo. Me gusta el chico, y obviamente soy prejuiciosa, pero él podría haber estado más preparado si hubiera sido asignado a un grupo más seguro primero. He experimentado estas cosas en lugar de recibir algún sermón al respecto. Ay, lo siento, necesitaba desahogarme. Está bien. Querías preguntarme sobre el encuentro 29, ¿no? Por favor. Cierto. Solo necesitábamos suministros básicos, alimentos y combustible. No esperábamos pasar más de unos minutos en el 45, pero estábamos muy nerviosos. No habíamos visto al perro ni a la chica en días, así que esperábamos algo de ellos. Hayward y yo estábamos llevando a -1 al garaje del sitio cuando el auto explotó detrás de nosotros. Debieron habernos seguido, esperando hasta que llegáramos al otro sitio para atacar, porque parecen habernos atacado inmediatamente después de que salimos los 12. ¿Y aquí es cuando alertó al sitio 45 e intentó alcanzar el techo para evacuar? Sí, eso o dejarlos hacer Dios sabe qué con ella. Pero no importa mucho, porque terminamos en el laboratorio de algún pobre bastardo, con esos dos golpeando la puerta. 2 empezó a lanzarse contra la puerta hasta que -3 le dijo que se moviera, antes de que volara la puerta, lo que activó los aspersores. Esa... cosa. 3 se me acercó. No hizo nada. No atacó, no explotó, no hizo que la chica atacara y que explotara. Simplemente se quedó ahí sentada. Lo único que se me ocurrió decir fue... ¿por qué? Hace mucho tiempo que no me sentía tan impotente. Me dijo que estaba haciendo esto como un servicio, que su llama era redención. Decía que ellos no podían ver, no podían oír, no podían sentir. Simplemente se quedaban consigo mismos. No veían el mal y todo eso. ¿Qué le pasó al Dr. Hayward? El idiota le tiró un microscopio. No importaba mucho. -3 lo empujó al mostrador después. Claramente estaba vaporizando por los aspersores. Hayward se quemó, pero también estaba empapado. Evitó que fuera grave. No sé por qué, pero 3 le dijo a 2 que lo matara por eso. Tal vez pensó que el chico estaba por debajo, o pensó que 2 haría un mejor trabajo. Terminó levantando al chico y arrojándolo a la pared del fondo, estrellándose contra esos frascos de azufre antes de que -2 atravesara su pecho. -2 estaba a punto de acabarlo, pero se detuvo. 3 pareció enfadarse con 2, hasta que vio las rocas que cubrían a Hayward. Sumé 2 y 2, y asumí que las rocas eran lo que les asustaba. Así que hice lo que pude. Se sintió bien, ver esas cosas huyendo de nosotros para variar. Oye, ¿eso es todo? Quiero ir a ver a algunas personas a la enfermería antes de que termine el horario de visita. Dijiste que te recordara que querías compartir una preocupación sobre las entidades SCP-1913 en su conjunto. ¿Qué era? Ah, sí. Hayward iba a reportarlo en el sitio 45. Ha estado interrogando a -1 durante un tiempo, y ha conseguido algo. Él ha tenido sus sospechas acerca de cómo funciona SCP-1913, y sintió que había algo más de lo que no sabíamos. No me lo dijo, pero parecía urgente. Pensé que valía la pena mencionarlo. Escucha, te lo diría si lo supiera, pero todo lo que sé es que viví para ver cómo esas cosas le arrancaron el corazón a Hayward, y él también lo hizo. Fin de la entrevista. Declaración de clausura. El Dr. Hayward fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos un mes después de esta entrevista, recuperándose de quemaduras de 3er grado en sus brazos y torso, y de la cauterización de un agujero en su pecho.
Las indicaciones de la liberación o creación de una cuarta entidad, si SCP-1913-2 o SCP-1913-3 llegan a SCP-1913-1, además de un cambio físico en SCP-1913-1, han sido discutidas con el Dr. Hayward y confirmadas por SCP-1913-1, pero negadas por SCP-1913-3. Documento 1913-53, versión 1. SCP-1913-1. Sitio 45-C. Las Vegas. Piso 7. Celda de contención segura número 703. SCP-1913-2. Sitio Orlando, Florida. Piso. Celda de contención segura número SCP-1913-3. Sitio Nueva York. Piso. Celda de contención segura número. Fin del registro. Una misión exitosa para la Fundación. Su investigación y sacrificios los llevó a la contención de 3 entidades anómalas. O eso es lo que les gustaría creer. Los hechos son que la casualidad pura fue lo único que salvó a los agentes de la Fundación. Las muertes de civiles, daños a la propiedad y gasto en recursos, ¿amerita que la Fundación siga jugando a este tipo de apuestas? ¿No hubiera sido más sencillo dedicar esos recursos a la pronta eliminación de la amenaza? Ayúdanos a seguir exponiendo las deficiencias de la Fundación SCP con tus comentarios y sugerencias debajo. Yo soy Virus Anónimo. Nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.